un pasaje muy conocido de nosotros por muchos años, que dice así, y se dice cómo debemos nosotros de tratar a nuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Padre, alabamos tu nombre y te damos gracias porque tú eres el ejemplo de Padre. Gracias porque todo lo que tenemos y todo lo que somos te lo debemos a ti. Gracias por la oportunidad de estar aquí en este tiempo. Bendice esta amada iglesia, bendice a su pastor y a su familia y bendice a cada uno de los líderes y a cada uno de los hermanos. Y que la gloria sea para ti en el nombre de Jesús. Amén. Quiero felicitar a todos los padres y a todos los abuelos también, porque yo soy padre y soy abuelo también. Yo le digo a mis nietos, yo soy su segundo papá. Ustedes tienen un papá terrenal. Por supuesto, el papá celestial es el número uno. Pero usted tiene un papá que biológicamente, pero yo soy su segundo papá. Así que cualquier cosa que ustedes necesiten, le digo yo a mis nietos, pues aquí estoy yo. Hermanos, sé que esto es un día hermoso para algunos y un día tal vez un poco molesto para otros. Porque si usted tuvo un papá que estuvo al tanto suyo, seguro que usted se va a sentir muy agradecido por el padre que Dios le dio. Pero tal vez su papá no fue lo que usted pensaba que debería ser su papá. Pero en esta mañana yo quiero decirles a ustedes que no importa el papá que haya tenido. Si su papá ha sido bueno, dele gracias a Dios. Y si no fue lo bueno que usted quiso, dele gracias a Dios y perdónelo. Y perdónelo. Porque Dios nos ha perdonado a nosotros tantas cosas que nosotros debemos de también perdonar a aquellas personas. Hermanos, ser padre nunca ha sido fácil. Ni en este siglo XXI, ni cuando se escribió la palabra de Dios. Nunca ha sido fácil. La Sagrada Escritura tiene mucho que decir sobre los padres, pero no hay ninguna escuela que nos enseñe a nosotros a ser padres. Realmente, no hay ninguna escuela. Aprendemos a ser padres de lo que vimos en nuestro hogar, de lo que nos enseñaron nuestros padres o quien se encargó de nosotros cuando éramos niños. Y la mayoría de las veces es distorsionado. De la mayoría de las veces las enseñanzas que traemos no son las mejores. Pero cuando venimos a Cristo, entonces Cristo arregla nuestra vida. Y nos da realmente la imagen de lo que debe de ser un padre. La paternidad es una responsabilidad. Es algo maravilloso, dice la Biblia. Bienaventurados los que llenaron su aljaba de hijos. Pero es una tremenda responsabilidad. Dios está confiando en nosotros y nos está dando a los hijos para que nosotros los eduquemos, los disciplinemos, los guiemos, los protejamos, proveamos para sus necesidades y lo enseñemos a caminar y enfrentar la vida y las necesidades y los problemas de todos los días. La primera imagen que el niño tiene o la niña de Dios es su padre, y la imagen que le refleje su padre es la imagen que va a tener de Dios hasta que conozca a Cristo como su Señor y Salvador. Dios es la máxima expresión de la paternidad. Él nos creó y nos ama continuamente. Es por tal motivo que los hombres que quieran ser buenos padres deben de aprender de cómo Dios actúa con nosotros. Deben mirar el ejemplo que Dios tiene. En la Biblia encontramos descripciones grandes y poderosas de cómo Dios actúa hacia nosotros, sus hijos, y también cómo fueron algunos personajes bíblicos con su familia y con sus hijos. De la vivencia de ellos y de lo que nos habla la palabra de Dios, podemos nosotros reunir ciertas características y ver cómo debe de ser un padre según la Biblia. ¿Cómo debe de ser un padre según la Biblia? Amar sin condición. Amar sin condición. Ahí tenemos el ejemplo del hijo pródigo. Cómo el padre crió a los dos y cómo el más pequeño
en su deseo de aventura, en su deseo de ser rebelde, le pidió a su padre que le diera la herencia todavía estando vivo. Y el padre acogió aquella demanda y le dio el dinero que le correspondía, y vemos cómo el hijo se fue al mundo, y cómo derrochó todo el dinero de su padre, cómo vivió perdidamente, y al final, para darse cuenta de que estaba comiendo las algarrobas, queriendo comer las algarrobas que le daban a los cerdos. Y dice la Biblia que se despertó, se levantó y se dio cuenta de que en la casa de su padre había muchas cosas que él habían ignorado, y deseó volver a casa del padre, pero ya no como un hijo, sino como un siervo. ¿Y qué hizo el padre? El padre esperaba por el hijo todos los días. Todos los días se paraba ahí a ver si el hijo venía, y cuando vio venir al hijo, no le reclamó, no le recordó, como muchas veces nosotros decimos, yo te dije. No, no le dijo nada de eso, sino que corrió hacia él, dice la palabra de Dios, que lo abrazó, lo besó y mandó ponerle un anillo y a matar el becerro gordo, porque este hijo mío estaba perdido y volvió. Así hace Dios con nosotros, ese amor incondicional, como dice la Biblia en Juan 3, 16 y 17, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y primera de Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y como forma de amar incondicional, debemos de estar presentes en la vida de nuestros hijos. Dios ha estado presente y estará presente, como dice su palabra. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Fíjense que las estadísticas dicen que las madres solteras tienen mucha más probabilidades de ser pobres que las parejas casadas. La tasa oficial de pobreza para familias que tienen solo la mamá en el año 21 fue del 31.3%, casi 5 veces más que la tasa de 5.4% de las familias de parejas casadas. Alguien dijo, ¿en qué me equivoqué? Alguien allá en Sudáfrica dijo, ¿en qué me equivoqué? Esta pregunta atormentaba la mente de Michael, que vive en Sudáfrica. Se había esforzado por ser un buen padre, pero cada vez que pensaba en su hijo rebelde de 19 años, se preguntaba si hubiera podido hacer algo mejor, dedicarle más tiempo a él y menos a sus amigos. Terry, que vive en España, parece haber logrado mejores resultados. Su hijo Andrew dice, los primeros recuerdos que tengo de mi padre son de él leyéndome, jugando conmigo y llevándome de excursión para pasar tiempo juntos. Él hizo que aprender fuera una experiencia divertida. En los tiempos bíblicos los hombres participaban activamente en la educación de sus hijos. Ahora les pregunto, ¿cómo les demuestra a sus hijos que son importantes para usted? Alguien dijo, seguramente ya hace mucho por ellos a fin de que tengan comida y techo. Lamentablemente hay padres que piensan que lo que necesitan los hijos es comida y techo solamente, que necesitan muchos juguetes, que necesitan mucha diversión, que necesitan el último cassette ese de Nintendo o de como se llame ahora, o que necesitan ir a Disney World todos los fines de semana, o necesitan ir a la playa todos los días, en fin, distracción. Déjenme decirle que los hijos nuestros necesitan más que nosotros le demos un abrazo y un beso y le digamos cuánto lo queremos y cuánto lo necesitamos y cuán orgullosos estamos de ello. Un niño, para crecer, entre paréntesis,
lo más normal posible, necesita 3 cosas en su hogar. Número 1, sentirse amado en su hogar. No juguetes, no tantos juguetes, no tantas otras cosas, sino sentirse amado en su hogar. Número 2, necesita sentirse que pertenece al grupo de la familia, que es parte del grupo de la familia. Y número 3, sentirse seguro en su hogar. Si no encuentra eso en su casa, las estadísticas dicen que la va a buscar en la calle, entre las bandas, entre las pandillas, porque necesita esa seguridad en su hogar. ¿Cómo le demostramos a nuestros hijos que nosotros nos importan grandemente? Hay un pastor que murió y durante el servicio fúnebre muchos expresaron su agradecimiento a su ministerio y por ser un pastor que se preocupaba por las personas. Pero el testimonio más impactante lo dio su hijo mayor. Y me llamó poderosamente la atención porque lo hizo en español. Sabemos que en este tiempo, en este país, nosotros hablamos español, pero lamentablemente, digo lamentablemente porque saber español e inglés, pues ya es una carrera. Pero lamentablemente hay veces que nuestros hijos y nuestros nietos no hablan español. Pero me llama poderosamente la atención que lo que dijo este muchacho, el hijo mayor de este pastor que murió, lo dijo en español. Dijo que amaba a su padre porque estuvo cuando nació. La presencia del padre en la vida de los hijos es sumamente necesaria. Cuando dio sus primeros pasos, cuando estaba enfermo, recuerda que fue quien junto a su mamá lo llevó por primera vez a la escuela. Lo enseñó a montar bicicleta, jugar pelota, pescar. Lo ayudaba junto a su mamá a hacer sus tareas. Lo disciplinaba cuando era necesario. Tenía el devocional diario con la familia. Oraba conmigo y con el resto de la familia. Me llevó a los pies de Cristo y me bautizó. Quiero hacer un paréntesis. Hay veces que los padres no son cristianos y entonces los niños son un poco majaderos y entonces el domingo los mandan a la iglesia solos para quitárselos un poquito de arriba. Eso funciona y no es bueno porque los hijos aprenden de Cristo y posiblemente a través de ellos los padres vengan a Cristo. Pero lo mejor es que los padres junto con los hijos vengan a alabar al Señor. Mi padre me decía diariamente que me amaba y que era muy importante para él, que se sentía orgulloso de mí cuando hacía las cosas bien y me amonestaba con amor cuando no lo hacía tan bien. Estuvo cuando me gradué de high school y de la universidad. Reconozco que fue mi mentor y se cumplió lo que dice Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Y dijo para terminar estas palabras: mi padre fue muy importante para mí. No solo he perdido a mi padre, sino he perdido a mi mejor amigo. Ser un mentor para tu hijo, ser un mentor. Dijo Billy Graham que un buen padre es uno de los desapercibidos anónimos, menos elogiados y sin embargo uno de los activos más valiosos de nuestra sociedad. Debe de ser un mentor el padre a tiempo completo y en todas las áreas de la vida de los hijos. Cuando los hijos son pequeñitos, necesitan una cosa: saber quién es el que da las órdenes, quién es el que manda. Si no lo saben, van a hacer lo que quieran, porque los niños son manipuladores. El pastor que me bautizó a mí, Leoncio Veguilla, decía que los niños, si no los educaban, eran un pequeño monstruo. Porque no sabía, hay que educarlo, y para poder hacerlo hay que doblegar su voluntad. Que ellos sepan que el padre y la madre son los que dan las órdenes. Entonces, cuando ya eso se logró, entonces se puede empezar a educar, porque van a prestar atención.
y van a aprender lo que su padre le diga definitivamente. Debe ser un ejemplo en su relación con su esposa, dándole el lugar que le corresponde, respetándola y enseñando a sus hijos a respetarla y amarla. ¿Cómo los hijos aprenden a respetar a su futura esposa y a su futuro esposo cuando ven a su papá y a su mamá que se aman, que se quieren, que se respetan? Solamente así. Debe enseñarles el camino del Señor, el camino del Señor. La iglesia no está para enseñar el camino del Señor, está para reafirmarlo. El camino del Señor se aprende en el hogar. Claro, cuando los padres no son cristianos, bueno, la iglesia es la encargada de eso, pero cuando hay una familia cristiana, la iglesia está para reafirmar el camino del Señor. De la misma forma que las escuelas no están para educar, para enseñar buenos modales. Buenos días cuando llega a algún lugar, buenas tardes, hasta luego. Darle el asiento a una dama si toma el ómnibus. Pues yo fui chofer de ómnibus por 26 años en el condado y vi todas esas cosas. La escuela no está para eso se aprende en el hogar. Cuando yo era chofer, yo me daba cuenta cuando subía un muchacho si tenía buena educación en su hogar, porque cuando entraba y me saludaba, me decía buenos días, ya yo me daba cuenta que en su hogar había educación. Pero cuando entraba y me empujaba y casi ni me miraba, pues ya yo me daba cuenta que ahí no había muy buena educación. Debe de hacerle énfasis en leer la Biblia, orar, congregarse, servir al Señor, vivir una verdadera vida cristiana. Eso se aprende en el hogar. Si usted quiere que su hijo sea cristiano, tiene que darle el ejemplo. Tiene que ser su mentor en eso. Si quiere que se congregue, usted tiene que congregarse. Si usted quiere que sea diezmador, usted tiene que ser diezmador, enseñarle a ser diezmador. Si usted quiere que su hijo sirva al Señor, usted tiene que servir al Señor. Enseñarle que con el sudor de su frente se vive, no con el sudor desde el frente, sino con el sudor de su frente. A ser responsable, a ser honesto, obediente, cumplir las reglas, y todo esto se debe enseñar con el ejemplo. Con el ejemplo. Parte de ser mentor debes caminar con ellos en todas sus actividades. No los sobreprotejas, porque llegará un momento que ya no estarás. Aquí en este país, hasta a los 18 años ya los hijos son mayores de edad. Y si quieren, pueden dejar el nido vacío. Mi esposa y yo ya hace muchísimos años que nuestro nido está vacío, tuvimos que llenarlo con una perra y con un gato, que ya también se fueron. Así que hace muchos años ya de eso. Por eso hay que enseñarlos a caminar, a caminar con ellos en todas las actividades. Enséñale a tomar buenas decisiones. Las buenas decisiones se toman después de haber tomado muchas malas decisiones. Hay que aprender de las malas decisiones. Dios lo permite, no es un castigo. Dios nos está enseñando y muchas veces nos enseña a través de nuestras malas decisiones. Entonces hay que enseñar a nuestros hijos a través de las malas decisiones a tomar buenas decisiones y que sepan que cada decisión que toma trae sus consecuencias. Toda la decisión que usted y yo tomemos trae sus consecuencias, las cuales Dios nos las va a poner así en bandejas de plata cuando lleguemos a su presencia. Hay que enseñarle a los hijos el don del perdón. El don del perdón. No les hagas creer que es perfecto. Si te equivocas, pídele perdón sin importar la edad que tu hijo o hija tenga. Muchos hombres se creen que son menos machos cuando le piden perdón a sus hijos o cuando le piden perdón a su esposa. No es así.
Recordemos que somos seres humanos, no somos perfectos, que nos equivocamos todos los días. Yo he tenido que pedirle perdón a mis hijos muchísimas veces y gracias a Dios que lo aprendí. No nos hace menos hombres el que nosotros pidamos perdón, al contrario, nos hace seres humanos y enseñamos a nuestros hijos que no son perfectos y que también se van a equivocar y que deben de pedir perdón. Hay que enseñarles la importancia de la reconciliación. Al final de cuentas sabemos que nos equivocamos constantemente. Yo, por ejemplo, tengo que pedirle, yo no sé ustedes, pero yo tengo que pedirle perdón a Dios todos los días. Todos los días. Y gracias a Dios que me perdona. Gracias al Señor que me perdona, que no me toma en cuenta, sino que me perdona. Los niños de temprana edad deben aprender y reconocer que si ofenden a los demás, deben pedir perdón. La Biblia dice en Efesios 4:32, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Busca ganarte el corazón, protégelos y disciplínalos con amor. Pero de igual manera recompensa a tus hijos con un halago cada vez que logra alcanzar una meta o cumple con las reglas que hay en el hogar, que espero que sean flexibles, no inflexibles. Y cuando haga las cosas mal, pues disciplínalo con amor. Protégelos, pero no olvides disciplinarlo. Dice Colosenses 3:21, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Muéstrales el valor que es ser padre. Hermanos, los hijos aprecian la posición del padre cuando ocupa la posición que Dios le ha dado en la vida de los hijos. Los hijos le dan gracias a Dios por el padre que tiene cuando realmente se dan cuenta del valor que tiene. Hacerles saber todo lo que ustedes hacen por ellos, no como un reclamo, sino para desarrollarles conciencia de lo que es la familia. Recuerda que estás formando hombres o mujeres que se casarán mañana. Enséñales el valor que tienen de ser padres y hazlo con tu ejemplo. Enséñalos a ser responsables y fieles a Dios. Enséñales con el ejemplo la necesidad de congregarse, como les decía, de ser obediente a Dios, de orar, de leer la Biblia, de diezmar. Lee la Biblia junto con ellos. Esto es todo mentor. Fortalece tu fe y la de tus hijos leyendo las Escrituras en familia. Hacerlo te darán sabiduría para guiarlos. Si tienes niños pequeños, trata de que puedan leer una Biblia apropiada para esto. Esto le ayudará a ellos a que se interesen por las Escrituras. Dale ejemplo de buen esposo. No podemos ser buen papá siendo malos esposos. No podemos ser buenos papás, sin ser buenos esposos. Que los hijos vean lo que hace por su mamá. Si le ayudas en la casa, ellos lo verán y aprenderán de eso. El niño que tiene este papá de modelo será luego buen esposo. Y si tienes niña, las ayudarás a saber elegir un hombre bueno. Enséñales el valor del amor incondicional. No creas que porque sean pequeños no entienden estas cosas. Ora por el futuro de tus hijos. Yo le doy gracias a Dios por mis hijos. A pesar de que mi esposa se casó conmigo, y una cosa que ella no dijo, se lo voy a decir yo a ustedes, ella me enamoró. El hermano se equivocó en lo que dijo. Ella fue la que me enamoró a mí. Y ella cometió un error que Dios lo arregló después. Ella se casó conmigo siendo ella cristiana y yo no era cristiano. Y tenía 17 años. Pero Dios lo arregló. Dios lo arregló. Definitivamente Dios lo arregló. A los 10 años, pues, las circunstancias de la vida, Dios las usa. Y me trajo a los pies de Él. Y desde ese momento,
comencé a orar también por mis hijos. Vi la necesidad de mis hijos que eran pequeños, pero vi la necesidad de orar por ellos para que sobre todo tuvieran a Cristo Jesús en su corazón y le sirvieran. Para mí eso es lo más importante. Lo demás, para mí, es relativo. Mis hijos, gracias a Dios, estudiaron. Mi hija tiene un doctorado. Mi hijo también tiene un degree en la universidad. Él lo tiene en computadora. Mi hija lo tiene en mamá. Mi mamá tiene un doctorado. Mi hija tiene un doctorado en mamá. Tiene 5 hijos. Entonces, y somos 16, como le decía, camino de 17, y todos servimos al Señor. Oré por ellos y no soy el padre perfecto, al contrario, soy el peor de los padres, pero Dios se ha glorificado. Dios ha sido bueno y ha seguido siendo bueno, excelente en la vida de mi esposa y la mía, y con mis hijos los ha cuidado, los ha protegido. Nos ha dado la satisfacción de tener 8 nietos naturales y 2 postizos, porque los 2 nietos mayores los 2 hijos mayores de mi hija ya se casaron y las esposas son como nietas para nosotros también, la número 9 y la número 10. Ya yo se lo digo, ya lo saben el número que ocupan en la lista de la familia, la nieta número 9 y la nieta número 10. Mi yerno es mexicano, los 5 hijos de mi hija son mexicanos, cubanos, americanos. Mi hijo se casó con una gringa, tiene 3 hijos. El nieto mayor se casó con una muchacha americana, pero también es boliviana y cubana. Y el segundo nieto se casó con una muchacha americana, pero de descendiente vietnamita. Gracias a Dios que todos están en los caminos del Señor. Ama sin condición. Está presente en la vida de tus hijos. Debe de ser un mentor que instruya a sus hijos, que debe caminar con ellos en todas sus actividades, enseñarle a tomar buenas decisiones, enseñarle el don del perdón, buscar ganarte su corazón, protégelos y disciplínalos con amor, muéstrales el valor que es ser padre. Enséñales a ser responsables y fieles a Dios. Lee la Biblia con ellos. Dale ejemplo de un buen esposo. Ora por el futuro de tus hijos, poniéndote siempre al lado de tus hijos. En las Olimpiadas de 1902, en Barcelona, ocurrió uno de los momentos más memorables de la historia del deporte. Derek Redmond, de Inglaterra, estaba cumpliendo uno de los sueños de su vida: ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Ya había corrido los 400 metros y había llegado a las semifinales en 400 metros. Y al sonar el disparo, inició la carrera. Derek se lanzó a correr, teniendo un comienzo magnífico. Estaba corriendo la carrera de su vida y ya se acercaba a la línea de llegada cuando de pronto sintió un dolor agudo en la pierna derecha y cayó de frente en la pista, habiéndose roto un tendón. La carrera había terminado para Derek. Trató de ponerse de pie antes de que llegara el equipo médico. Aunque todos los demás corredores lo pasaron, empezó a arrastrarse hacia adelante, su rostro bañado en lágrimas de dolor y desilusión. De pronto, un señor se abrió paso entre los guardias de seguridad y corrió a la pista. Se acercó a Derek y lo abrazó y le dijo: no tienes por qué hacer esto. Le dijo Gene Redmond a su hijo, que no dejaba de llorar. Sí tengo, contestó el hijo. Bueno, entonces esto lo terminaremos juntos. El padre de Derek tomó firmemente a su hijo por los hombros y juntos emprendieron el recorrido
que faltaba para llegar hasta el final, rechazando la intervención de los guardias de seguridad que los rodeaban. Cojeando y arrastrándose juntos, la cabeza de Derek a momento apoyada en el hombro de su padre, siguieron en el carril de Derek hasta llegar a la línea final. La multitud que los observaba primero pareció estar paralizada, pero luego uno por uno de los presentes se pusieron de pie y empezaron a vitorear y a llorar ante la determinación del Hijo y el apoyo del Padre. Pensando yo en esto, ¿cuántas veces me habré quedado en las gradas cuando debiera de haber corrido a la pista para ayudar a mis hijos? Confieso que demasiadas veces. Pero llegar a ser un refugio para mis hijos significará que usted y yo tenemos que correr junto a ellos, no para cargarlos, sino para estar al lado de ellos cuando enfrentan sufrimientos y desilusiones. Significa decir, esto lo terminaremos juntos. Significará tener que aguantar las miradas extrañas de la multitud y hacer caso omiso a las críticas. Podrá ser personalmente riesgoso, podrá ser profesionalmente imprudente, pero valdrá la pena para poder oír a mis hijos decir, gracias papá, eres mi defensor. Y déjenme decirle que todo esto y mucho más hace el Señor por nosotros. Que Dios les bendiga.